Señora Presidenta, colegas congresistas, en un trabajo al que recientemente he tenido acceso sobre la política y legislación de inteligencia en el Perú e Iberoamérica, tendencias y perspectivas, Andrés Gómez de la Torre Rota dice lo siguiente: dice que los servicios de inteligencia latinoamericanos no realizan inteligencia estratégica, sino que se confunden con las policías y las Fuerzas Armadas, asumiendo parte de sus funciones, o simplemente son degradadas a policías políticas con fines espurios. Creo que este señalamiento es muy importante de ser considerado en el día y la hora, porque el empleo típico de agencias de inteligencia para fines políticos, partidarios y personales es lo que en democracia está en cuestión, y el reto es pensar cómo debe ser una inteligencia estratégica en el contexto de un sistema democrático. Porque ¿qué podría interesar para una inteligencia estratégica coherente con los principios constitucionales que el 21 de abril del 2012, en el Encuentro Nacional de Ciudadanos por el Cambio, con 300 personas, el expremier Salomón Lerner Guites, los congresistas Javier Díez-Canseco y quien habla, Irimarachín Cabrera, los políticos Dele tiempo. Nilber López Ames nos reuniéramos? ¿Qué podría interesar para la inteligencia estratégica del Perú como nación esta suerte de información que tiene más que ver con una policía política? ¿Qué tendría que ver que Lerner hiciera el balance de la gestión gubernamental y criticara el modelo económico liberal, señalando que éste debe cambiar? ¿Qué tendría que ver que señalara también que el 32% de ciudadanos que apostaron a la gran transformación han sido traicionados por la administración gubernamental? ¿Qué tendría que ver el postulado de Cinesio López sobre la situación política nacional y las perspectivas del gobierno de Gana Perú? ¿Qué tendría que ver el análisis de Félix Jiménez sobre política, economía, hoja de ruta y concertación nacional? ¿O que lo que refiriera Manuel Dahmer sobre los puertos que han sido concesionados? Para culminar. Dichas concesiones. ¿Qué tendría que ver una mesa de debate sobre narcotráfico y terrorismo? ¿O puntos de vista del exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, sobre la necesidad de contar con una sola autoridad ambiental? ¿Qué tendría que ver para los intereses de la inteligencia nacional, que debe preservar la seguridad exterior de la República, la seguridad interior, controlar el narcotráfico y el lavado de activos, la criminalidad organizada? Una reunión política. ¿Acaso esto no se parece a una concepción de inteligencia que evidentemente no es inteligencia estratégica? Desde nuestro punto de vista, colegas, hay dos visiones y hay dos concepciones de inteligencia: una antidemocrática, una que no debemos practicar, y una inteligencia justamente que tiene que ver con un empleo de inteligencia en democracia, con un sistema garantista de respeto de los derechos fundamentales. Porque la evolución de la inteligencia en el Perú, como lo dicen los entendidos, obviamente ha tenido terribles sombras, como el servicio de inteligencia de Montesinos, pero como también establecen los especialistas, la historia no se repite, pero algunos comportamientos se reproducen. Y por eso una inteligencia adecuada tiene que considerar la evolución de la inteligencia en el Perú. Y cuando pensamos la normatividad de inteligencia, obviamente esta no tiene que ver con criterios de rendición de cuenta, de controles democráticos, de supervisión y fiscalización. Porque el decreto legislativo 746, que se promulgó en la administración de Fujimori, tenía pues, y sigue teniendo a nuestro juicio, concepciones de filosofía punitiva en la concepción de lo que es el servicio de inteligencia. ¿Cómo explicarnos si no
Culmine, congresista. Culmine. Presidenta, el congresista Lescano me va a ceder sus minutos. Continúa. Muchas gracias. Continúa. ¿Cómo explicarnos si no? Gracias, congresista Lescano. El artículo del decreto legislativo 746 del 11 de diciembre de 1991, que con una filosofía y modelo de servicio y acción de inteligencia perfilado en las concepciones ya antiguas y superadas de la Guerra Fría, dice en el artículo 21, el personal del Servicio de Inteligencia Nacional acreditará su condición de tal mediante su carnet de identidad que le facilitará el acceso a todas las reparticiones públicas y privadas, las mismas que bajo responsabilidad penal, escúchese bien, bajo responsabilidad penal deberán obligatoriamente permitir el acceso a sus instalaciones y proporcionar la información y el apoyo requeridos para el cumplimiento de las tareas encomendadas. Con esta normatividad, por supuesto que se evoluciona fácil a una concepción autoritaria, antidemocrática y legítima de la percepción de la inteligencia. Y cómo no haber, obviamente, considerado que en esta percepción asuntos como el video Curi Montesinos, difundido el 14 de septiembre del 2000, tras el vergonzoso derrumbe del Servicio de Inteligencia Nacional, precipitaron la caída de todo un régimen político. Pero el día de hoy, colegas congresistas, desde nuestro punto de vista, hay necesidad de ir fijando modelos de inteligencia distintos de un modelo centralista, de mando unificado, basado en el secretismo, en una sola dirección central, como la Stasi andina, similares al esquema legal e institucional chileno generado en la dictadura de Pinochet, en la DINA, que fue el modelo al que se basó el decreto legislativo en el gobierno del señor Fujimori. Y por eso la necesidad de superar esa filosofía punitiva debe considerar, colegas, una nueva visión de inteligencia, inteligencia para enfrentar y hacer espionaje de la corrupción, inteligencia para enfrentar y hacer espionaje del tráfico de drogas, colegas, que nadie le toca en este país, nadie le toca en este país, y funge de autoridad regional, municipal, y que no se desarrolle en el país. Inteligencia estratégica para enfrentar, por supuesto, también la criminalidad organizada, el lavado de activos, inteligencia para enfrentar la corrupción, la malversación y los delitos vinculados a la corrupción, pero sobre todo inteligencia estratégica para enfrentar también el espionaje interno que se vende por cualquier cosa, por lentejas, ofreciendo información que tiene que ver con la preservación de la seguridad del país. Desde nuestro punto de vista, por eso hay necesidad ya, no solo con criterios de coyuntura electoral o electorera, no para evadir investigaciones sobre desbalance patrimonial de anteriores gobernantes o estadistas, no para evadir ninguna forma de investigación política, económica y, qué duda cabe, de responsabilidad ética gubernamental. Pero en ese contexto, colegas, hay necesidad de debatir qué tipo de inteligencia requiere nuestro país. Y en esa orientación, porque no podemos permitir que se viole hasta la propia ley, cuando el artículo 35 de la propia norma de inteligencia vigente dice: destrucción de información innecesaria. Toda información obtenida para la producción de inteligencia por el Sistema de Inteligencia Nacional, SINA, que sea innecesaria para el objetivo del sistema, corresponde a los y que tiene que ver con la vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana y la esfera de su vida privada, debe ser destruida por los funcionarios responsables de los componentes del sistema. Y entonces a ese señor Evo, que ha hecho tan directa y detallada información de la reunión nacional de hace 2 años de Ciudadanos por el Cambio, nosotros sí le vamos a exigir, aplicando la ejecutoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Servicio de Inteligencia nos explique e individualice quién es Evo, que ha penetrado una reunión privada de nuestra organización política, que desde hace 2 años
cuestionábamos el modelo neoliberal, que no nos llenábamos la cabeza diciendo somos oposición, y en el fondo aplicábamos todos y cada uno de los dictados del modelo económico neoliberal contra el pueblo. Hoy nuestro pueblo, colegas, se enfrenta no solo a los problemas de los desastres naturales. Hoy los que nos decimos nacionalistas debemos defender a Petroperú y a los recursos que se están quitando al país. Y desde esa perspectiva, nuestro punto de vista, colegas, no anula concepciones programáticas y políticas, y no necesitamos gritar disidencia, solo las expresamos política. Concluya. Va a votar por la censura con ese condicionamiento de adhesión a un modelo genuinamente democrático de construcción de un servicio de inteligencia, y diferenciados de modelos autoritarios y dictatoriales que se pretenden presentar ahora como la panacea de la ética y de la moral. Gracias, señora presidenta. Congresista.